Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con el economista y politólogo Miguel Ancho Bastós. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, don Alberto. Encantado de saludarlo. Bueno, lo primero, muchas gracias por su tiempo. Le voy a preguntar sobre la situación económica un poco española y geopolítica relacionada a todo. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cómo está viendo la situación económica tras la crisis de Oriente Medio? ¿Cómo cree que ha afectado a la economía mundial? Es que esto es un shock. No es una inflación ni de momento es una crisis en el sentido estricto de la palabra, sino que es una guerra que se inicia, se hace daño, se desestructuran o se descoordinan los mercados, sobre todo los del combustible o del gas o del helio o de algunas materias relevantes, pero si se llega a la paz rápido, pues enseguida más o menos se vuelve a recuperar. No es como una crisis financiera de 2007, es otro tipo de crisis. ¿Qué pasa? Si la guerra se prolonga, el daño sí que sería grave. Pero si se acaba o son capaces de llegar a un acuerdo, ya hoy, por ejemplo, estaban cayendo los mercados, los precios otra vez. No es exactamente una crisis, es una cosa que cuando se para, pues se paró. Hay que arreglar los daños, lo que se rompió, lo que tal, pero tiene arreglo, digamos, ¿no? Otra cosa es que siguieran. Ahí sí que llevaríamos una crisis mundial, como en los años 70. ¿Cree que lo más importante ha sido para que en la economía el mayor impacto es lo del estrecho de Hormuz? Uno de ellos, sí, claro. Uno de ellos, la destrucción de los pozos y de las infraestructuras de los países del Golfo, que también hizo mucho daño, porque claro, eso hay que repararlo y a corto plazo está dañado. Y también la destrucción que sufrió las infraestructuras en Irán. Todo eso afecta a la producción. El estrecho está ahí, de momento está tapado, pero en cuanto se abra vuelve a fluir. El problema es, digamos, arreglar lo dañado, que tampoco es que sea imposible hacerlo, ¿no? Entonces lo que hace daño, efectivamente, es el bloqueo del comercio mundial, que puede dejarte sin queroseno, puede hacer que escaseen los fertilizantes y en sectores como el suyo, eso es muy relevante. Entonces es lo que puede afectar, sí, pero todo apunta a que parece que va a acabar pronto, por lo menos es lo que se insinúa. Espero no equivocarme. ¿Qué país cree que ha sido el más beneficiado con esto? China. A ver, China está sufriendo en el sentido de que tiene el petróleo más caro como todo el mundo, porque el precio del petróleo es mundial, no hay precios diferenciales para unos y otros. Entonces, China, su energía está más cara, pero está sacando, digamos, teniendo una imagen de una potencia como sensata, que es capaz de llegar a acuerdos, que es capaz de llegar a la paz, y está viendo que su rival, Estados Unidos, está debilitando, está erosionando, está gastando dinero en una guerra y no saca provecho ninguno. A corto plazo no le favorece especialmente. Entonces, muchos países, digamos, Estados Unidos, por ejemplo, una cosa que se vio es que ninguno de sus socios lo siguió. Pero los chinos toman nota, dice, caray, tan amigos, pero no son tan amigos. O sea, no tiene tanto liderazgo como parece. Aunque cuidado, tampoco lo subestimemos, ¿no? Pero tampoco lo siguen tanto, ¿no? Entonces está dando una imagen de debilidad, no es capaz de ganar una guerra pues como una potencia, digamos, media, no es una superpotencia, no es capaz de llegar a objetivos, va a tener que volver para atrás, seguramente en circunstancias peores que las que salió. Seguramente igual tiene que aceptar acuerdos como los que hizo Obama y que él rompió. Entonces parecería que como una derrota. Y están luchando para abrir el estrecho de Hormuz, que siempre toda la vida estuvo abierto. Sí. Entonces, y a Israel le pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, quiero decir que no queda muy bien. Entonces, el ganador puede ser China, sí. A corto plazo puede ser China, sí. Hombre, Estados Unidos se queja de que la Unión Europea no le ha ayudado, pero claro, hay que tener en cuenta que los aranceles que ha estado machacando a la Unión Europea y con Groenlandia, pues hombre, para ayudarle no estarían de muy buen humor. Por eso demuestra que no trata bien a sus socios. No trata bien a sus socios lo van a dejar tirado cuando hace falta. Es que miren, que no fue España solo, fueron más países, incluso Meloni, que no nos dejaron usar los aviones, las bases militares y todas las cosas. Cuidado que eso es muy fuerte, ¿eh? Y supuestamente son aliados, Meloni y otros países. No tuvo buen encaje esa medida en proyectar, digamos, una buena imagen de Estados Unidos. No se le ve muy poderoso. Cuidado que sigue siendo muy poderoso, pero ya que el aura que tenía, que todos lo seguían, o que incluso
Yo recuerdo, hablando de Irán, cuando en los años 50 la CIA echó abajo a Mossadegh. Lo echó con un golpe de Estado normal, cuando tiraron al Shah. El Shah también lo tiró a los Estados Unidos, en buena parte. Y ahora no son capaces. Aquí algo falla, ya no tiene la misma capacidad de fuerza, de proyectar fuerza que tenía antes. Pero cuidado, ni siquiera usando las armas es capaz. Porque antes ni siquiera hacía falta usar las armas. Bastaba con organizar una cosa y ya echaban abajo el gobierno. O sea, el peso relativo de Estados Unidos es cada vez menor. Aunque sea una potencia, los rivales de ellos cada vez tienen más fuerza y cada vez son más difíciles, digamos, de someter. ¿Qué conclusiones sacaría de la reunión que tuvieron entre Donald Trump y Xi Jinping No, hace poco? no llegaron a nada. Que llevó Trump de vuelta. Palabras Palabras solo. bonitas. Y el trato que le dio ya no fue así tampoco muy. Fíjese que ahora, y esta cosa a los politólogos les gusta mucho. ¿Quién lo recibió? No lo recibió Xi Jinping en el avión. Ya el protocolo y así ya no es lo mismo que era antes. Ya no le da como pequeños toquecitos diplomáticos para decirle que no está bien recibido como era antes, etcétera, ¿no? Y Trump quería llegar allí a esa reunión con Irán derrotado para negociar con fuerza, pero llegó mucho más debilitado que antes. No, claro, no está en condiciones de exigir mucho. Cuidado que tampoco China es que esté para tirar cohetes, ¿eh? Que China tiene problemas económicos bastante serios y las tasas de crecimiento de China, aun siendo altas, dejan mucho que desear. Es decir, que se está ralentizando su crecimiento. O sea, no, y si se ralentiza su crecimiento, alcanzar el nivel de vida de los países occidentales aún va a tardar bastante. Por ejemplo, su vecino de Rusia, ¿qué opina de tras la guerra de Ucrania? ¿También en qué situación económica le ve? Pues creo que tiene problemas de inflación, seguramente la economía rusa está debilitada, pero no solo eso, que a Rusia también le pasa lo mismo, está siendo incapaz de derrotar a un país mucho más pequeño y que por encima es vecino. Es decir, que la capacidad de proyectar la fuerza militar es mucho más fácil en el caso de Ucrania que en el caso de Irán. Porque son fronterizos y, digamos, toda la fuerza la puede echar. Es fácil, digamos, transportar tropas, transportar equipamientos, tiene bases aéreas y no es capaz. Lleva 4 años y pico y no es capaz. Entonces, tampoco será tan fuerte. Pero claro, si ves que no lleva resultados después de 4 años y estás desgastando económicamente el país y estás pues teniendo que reclutar gente de mala manera, entonces, ¿qué imagen va a llevar Rusia? Es que, a ver, Rusia ahora es una especie de vasallo de China. Tiene que China comprar el petróleo, tiene que China darle apoyo militar o darle apoyo tecnológico. No parece una superpotencia, es una potencia fuerte, obviamente, pero vasalla de China. Ya no es aquel poderío que tenía en los años 60, 70 del siglo XX. ¿Qué cree que ha aprendido la Unión Europea en estos meses con toda la tensión geopolítica que hay en el mundo? ¿Cree que ha aprendido algo y están mejorando o siguen estancados? Seguirán estancados. Aprender que va a aprender, ni los llaman a las reuniones. O sea, Ya. que no tienen peso ninguno, pues yo creo que ya lo sabía, entonces poco pueden aprender. Entonces, o cambian, digamos, la calidad de la clase política, así que, o poco tienen que hacer, no solo que están estancados, es que cada vez están buscando la forma de estancarse más. O sea, en plenas crisis de las instituciones, que no son capaces de llegar a acuerdos, pues, a lo que quieren hacer es ensanchar más Europa aún, para hacer más difícil, aunque que se puedan llegar a acuerdos y relaciones de futuro, pero bueno, ellos verán. Es que Europa ya está estancada desde que está unida políticamente, Claro, es que no desde avanza. 30, 40 años, me refiero, desde el Tratado de Maastricht. Por ejemplo, ¿le sorprendió en Hungría el cambio de rumbo del país o no? Pero cambio de rumbo en que En el gobierno. el señor Magyar, ¿de dónde viene? Ya. No fueron él y la mujer ministros de Orban. Que pasa que es como más presentable, a lo mejor es más europeo, entonces seguramente desde la Unión Europea lo apoyaron más. Es un señor muy parecido a Orban, eso sí que a lo mejor como más fino, o menos agresivo, o más pro-europeo, pero el movimiento del partido viene del sistema de Orban, es que si no, no le ganaban. Y aquí en España, ¿qué te está pareciendo un poco la evolución de la economía en lo que llevamos de año?
A ver, yo siempre digo, a ver, mucha gente me come cuando lo digo. España está sin gobierno, entonces como está sin gobierno, normalmente las cosas van bien. Porque por lo menos el gobierno por lo menos no hace daño. Pero no es una cosa solo de España, es una cosa que merecería ser estudiada con calma. Los países que están así como está España ahora, que el gobierno está, pero no puede hacer nada, no puede, digamos, hacer mucho daño, tienden a ir bien. Yo recuerdo cuando Bélgica estuvo casi 2 años sin gobierno, nunca tanto creció. España le pasa conmigo, llevamos 3 o 4 años sin que se hagan leyes nuevas ni cosas por el estilo, entonces, claro, por lo menos daño no se hace. Daño no se hace. Entonces, por eso yo creo que la evolución económica, con todos los matices que se quiera, y con todos los peros que se pongan, que los hay, y sé que las estadísticas no son así, pero está dando datos bastante decentes, por lo menos en lo que respecta al entorno europeo, tanto en empleo como en crecimiento. Como le estoy hablando un poco también en entorno global, ¿qué le parece el acuerdo con Mercosur? Hombre, pues no me parece mal del todo. A ver, usted no puede pretender venderle lavadoras o venderle automóviles, sobre todo automóviles y ese tipo de bienes, y después no dejar entrar los productos de ellos. Aparte que no son estrictamente competencia de los españoles, depende de qué tipo de cosas. La carne española es de otro tipo, no es ese tipo de carne. Pero bueno, seguramente puede abaratar muchos servicios en el... Además, no solo hay productores cárnicos en España, es decir, que hay otros países de Europa, etcétera, y todos más o menos aceptaron. Es decir, sé que puede haber algunas cosas, y después depende cómo se plantee, porque estos Mercosur y estos acuerdos normalmente tienen trampa también. Porque no es un acuerdo de mercado libre. Es que el mercado libre no es positivo, en el sentido de que sea un acuerdo. El mercado libre es simplemente dejar entrar y punto. No es hacer un acuerdo, porque estos acuerdos pues, normalmente tienen salvaguardias, tienen trampas, benefician a unos sectores y perjudican a otros, etcétera, ¿no? Pero yo el comercio libre entre los pueblos de la tierra es un acto civilizador. Yo no creo que sea necesariamente malo. También los de Mercosur van a tener que aguantar entrar productos de fuera. No solo va a entrar, parece que solo entran de Mercosur para aquí. También van de aquí para Mercosur. Pero una cosa que digo, mire, el agricultor español, hay un país que se llama Nueva Zelanda, que hubo hace unos años, decidió acabar con todo tipo de controles en la agricultura, liberalizaron casi toda la agricultura y competir con el resto del mundo. Tiene la mejor agricultura del mundo a día de hoy. Yo creo que el agricultor español, si le quitan las trabas, es el mejor agricultor del mundo. Y la lucha tendría que ir por ahí, no por el Mercosur, sino quitarte las trabas a ti. O en todo caso, tener las mismas trabas que tiene el Mercosur, que son menores. Y vas a ver cómo el agricultor español le puede a todos los del Mercosur juntos. No tengo la menor duda. Igual que en Nueva Zelanda, que aquí tendrías la mejor cultura del mundo. ¿Qué pasa? Que te la están ahogando, te pagan por arrancar viñas, te pagan por arrancar olivos, te pagan por todo, no te dejan cultivar a tu gusto, no dejan cultivar el que sabe, todo el día poniendo normas, así te ahogan. Tú deja producir, vas a ver cómo tienes una agricultura y unos productos excepcionales. Pero ese es el problema de la Unión Europea, está siempre regulando, con normas y cosas así. Otro de los acuerdos también, una potencia creciente, es Pues sí, para ellos y para nosotros. Es un mercado, yo cuando hablamos del futuro de los países, yo casi le veo más futuro a la India que a China. ostras, Por dinamismo demográfico y por otros factores, ¿no? Porque China está volviéndose muy intervencionista. Eso va a ser un mercado mundial. Hay un mercado potencial enorme a poco que crezca el país. Tienes que irte colocando. ¿Y qué te van a vender ellos a ti? Que te vendan también sus cosas, medicamentos o lo que sepan hacer allí, que hay muchas cosas así. Agricultura no creo que compita contigo. O sea, es muy lejos. Solamente, aunque son productivos, no son tan productivos como tú, la calidad del producto no sé si será la misma, entonces este tipo de cosas se puede. Pero claro, normalmente la India va a ser un mercado futuro. Y no lo puedes obviar, es igual que China. Tú dices, no, es que China no la puedes obviar. ¿No? Es que las empresas españolas no podrían vivir a día de hoy sin las empresas chinas. Igual que los chinos no podrían vivir sin nosotros tampoco. Por eso, el arancel es una cosa absurda. Y la India, repito, pues no es mala idea tomar posiciones, ¿eh? hablando de la situación propia de España, una de las cosas que también han ocurrido en estos meses es la subida de cuota de autónomos. Sí. ¿Cómo lo ve? Pues no lo veo muy bien, ¿no? Supongo que los autónomos lo verán, pero aún. Por supuesto, mucho Pero peor. yo, a mí no me agrada eso. Yo creo que la cuota la deben fijar los propios autónomos de acuerdo con lo que ellos ganan, lo que ellos entienden pertinente, porque las cuotas normalmente son para pagar pues, su pensión o para pagar su seguridad social. Entiendo que es para eso, ¿no?
pues déjales fijar a ellos como quieran, no les pongas un mínimo. De hecho, muchos trabajadores autónomos preferían pagar el mínimo y después pues, ahorrar por su cuenta o buscar por otros medios para asegurar su jubilación. Pero no tienes por qué seguir todas las normas que te marca el Estado. Además, no te garantizan nada el día de mañana. No te garantizan nada. Te garantizan una pensión el día de mañana, pero no sabes cuánto va a ser esa pensión, ni cuándo vas a cobrarla. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál. Si ya ahora suben la cuota, si ya ahora cambian todo, ¿qué te garantiza que dentro de 10, 20 años, cuando llegue usted a jubilarse, no te cambian la ley una vez más? Claro. O te retrasan la de jubilación. O los coeficientes que usan para calcular la pensión los cambian. No hay ninguna garantía. Digo, con este gobierno o con cualquier otro. ¿eh? Ya, sí, pasa con cualquiera. Bueno, pues para más adelante no le quiero entretener más para comentarle de más cosas. Le agradezco muchísimo su tiempo y espero cuando se pueda pues poder charlar otra vez con usted. Si es así corto es más fácil. ¿Vale? Perfecto. Pues muchas gracias y Venga, un fuerte abrazo. buenas tardes y hasta la próxima.